se diga al día de hoy. Un pastor y un teólogo escribieron conjuntamente lo siguiente, describiendo la época en que nos ha tocado vivir. Dicen: hoy día la tendencia es presionar la igualdad de hombres y mujeres a través de minimizar la importancia singular de nuestra masculinidad y de nuestra feminidad. Pero esta depreciación de la personalidad del varón y de la mujer es una gran pérdida, escriben ellos. Es causar un daño tremendo a generaciones de jóvenes y jovencitas que no saben lo que significa ser hombre o ser mujer. Y uno dice, ¿cómo va a ser? Oh, pero ¿cómo va a ser? Si usted ve en los Estados Unidos y en otros países personas de alto rango en el gobierno que cuando le preguntan que qué es una mujer responden que no saben porque ellos no son biólogos, no son médicos. ¿Serio? ¿Nos estamos volviendo locos? Sí, nos estamos volviendo locos. Dice: hoy día la confusión acerca del significado de la personalidad sexual es epidémica. Las consecuencias se traducen en aumento de divorcios, en más homosexualidad, en más abuso sexual, en más promiscuidad, en más disturbios emocionales y más suicidios que vienen como resultado de perder la identidad dada por Dios. Dios nos hizo hombre y mujer y somos diferentes. No solamente físicamente. Yo me paro aquí y yo sé perfectamente cuáles son los hombres y cuáles son las mujeres. Pero esa diferencia no es solamente externa. Aún la forma en que vemos la vida es diferente. Y una no es mejor que la otra. Son complementarias. La forma de pensar, la forma de valorar. Pero mis hermanos, se cae en un ridículo cuando se quiere ir en contra del diseño de Dios. Yo recuerdo, y a veces uno piensa que son ideas fruto de pensar, pero son frutos de intereses. ¿Ustedes recuerdan cómo eran las cosas cuando el presidente de los Estados Unidos era pro todo esto? Todas las compañías inventando. Ahora surge otro presidente que es contrario y muchísimas compañías han cancelado esos programas. ¿Y usted cree que porque cambiaron de opinión? Es que a ellos no les importa la opinión, lo de ellos es negocio. Pero habiendo dicho eso, esta línea aérea, queriendo, ¿verdad?, congraciarse con la diversidad, puso un anuncio donde se pierde la razón. Ponía 3 asientos, uno con el cinturón de seguridad, como es macho y hembra, otro con 2 cinturones macho y otro con 2 cinturones hembra. Y decía abajo: aquí nosotros aceptamos a todo el mundo. Y yo veía el anuncio y yo decía, pregúntale a los pasajeros cuáles que se van a poner. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero pregúntale a los pasajeros cuáles que se van a poner. El que funciona. El que funciona. Eso está muy bien para tú hablar disparate, pero se pone el que funciona. Y este no es el único problema que hay hoy con respecto a los géneros. No. Otros creen en la diferencia de género. No, definitivamente somos diferentes. No se puede tapar con un dedo. Pero eso no significa que tienen una cosmovisión correcta. ¿Por qué? Porque asumen o adoptan estereotipos incorrectos, estereotipos pecaminosos. Pensemos, por ejemplo, en un hombre latino, un macho. Bueno, se entiende que un hombre debe ser fuerte y seco, que no habla mucho y que no se deja llevar de la opinión de las mujeres, y que no permite ni acepta que le cuestionen, y que no reconoce fácilmente sus errores. Y su responsabilidad familiar se limita a 3 cosas, las 3 P: procrear, proteger y proveer. Usted se topa con un latino que hace esas 3 cosas y él se cree que es el mejor hombre del mundo. Pero miren, ¿saben qué? Eso es una visión machista. Dios dice que somos diferentes, pero esa no es la visión de la masculinidad. Como tampoco es la visión de la feminidad, como crían a algunas mujeres hoy. Y yo quiero que tú estudies, porque yo no quiero que tú le aguantes nada a ningún hombre. No estamos en contra de que la mujer se prepare, no estamos en contra. ¿Ok?
que lo haga y que lo haga bien, no hay problema con eso. Pero cuando tú crías a alguien así, ya de antemano tú le estás sembrando una semilla de la guerra de los sexos. O sea, tú te vas a casar para combatir, no para disfrutar. Tú todavía no te has casado, ya tú estás con los guantes puestos, preparada para pelear. Cuando Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación deleitosa, para que fuera una relación complementaria, donde las fortalezas del hombre suplen las debilidades de la mujer y donde las fortalezas de la mujer suplen las debilidades del hombre. Eso es lo que el Señor presenta en su palabra. Y nosotros vemos eso desde el inicio. Permítame hacer un sondeíto rapidito así desde el inicio. En Génesis capítulo 1, versículo 27 se nos relata la creación del hombre y la mujer. Dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué nos enseña un versículo tan corto? Dos cosas fundamentales, que somos iguales pero diferentes. Somos iguales porque ambos tenemos la imagen de Dios. Somos diferentes porque uno es varón y el otro es hembra. Hay que ser un genio para entender eso. Eso está clarísimo. Luego, más adelante, nosotros vemos cómo Dios empieza a repartir responsabilidades. Todavía no ha creado a Eva y empieza a darle muchísimas responsabilidades a Adán. Génesis 2, 18 a 23. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave de los cielos, los trajo al hombre para ver cómo la llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, ave del cielo, bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda idónea para él. Él está poniendo nombre, el perro, gato, caballo. Y cuando termina dice: pero todos ellos como que están de dos en dos, pero yo no tengo nada parecido a mí. Y dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Lo que queremos enfatizar simplemente, aunque se pueden decir muchísimas cosas, pero el tiempo es limitado, lo que queremos enfatizar al leer este relato es que es obvio desde el principio que Dios asignó diferentes funciones al hombre y a la mujer. Dios asignó diferentes responsabilidades. Y lo que yo voy a hacer ahora es ser más específico en las responsabilidades de la esposa y luego del esposo. Tengo que confesarles algo. Como vivimos bajo la cosmovisión que vivimos, no solamente los que no conocen al Señor, sino también los creyentes, muchos creyentes tienen la sensación de que la responsabilidad que le dieron a las esposas es más difícil de cumplir que la que le dieron a los esposos. Y entonces yo por mucho tiempo, cuando trataba este tema de los roles, yo empezaba tratando el rol del esposo para preparar a las hermanas que después que entienden lo difícil que es, entonces ellas puedan recibir mejor. Pero ¿saben qué pasó? Algo elemental. En un momento determinado yo caí en cuenta que todos los pasajes del Nuevo Testamento que tratan estos roles, y son tres básicamente, siempre empiezan con la mujer. Así que yo dije: bueno, yo no puedo hacerlo mejor que la Biblia. Así que lo que sí le voy a pedir es: tengan paciencia, no saquen conclusiones. Yo sé que eso es muy difícil. Es muy difícil no sacar conclusiones porque uno tiene un prejuicio. Por ejemplo, hay un versículo que yo bromeo, no tiene que ver necesariamente con esto, pero es para darle el ejemplo de cómo uno saca conclusiones. Hay un versículo en 1 Corintios 7, hablando acerca de la intimidad en el matrimonio, que yo bromeo y digo que ese versículo hay que leerlo rapidísimo, porque si tú no lo lees rápido, cuando tú lees la primera parte ya la gente está peleando. Dice que después que uno se casa,
El cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino al hombre. Imagínense, ahí mismo, pero esto está vuelto loco, eso me digo siempre, pero déjame terminar el versículo. Y dice, ni el cuerpo del hombre le pertenece a él, sino a la mujer. Pero, ¿me están entendiendo? Es que uno se acelera y saca conclusiones. Espérate, que la Biblia es equilibrada, más que tú y yo. Así que, denme tiempo para explicar. En Efesios, que fue la porción que leyó Samuel, se dice que las mujeres deben estar sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y luego dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y luego termina, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Luego avanzamos y llegamos a Colosenses capítulo 3, versículo 18, que lo dice de una manera muy sencilla. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 6, la porción es un poquito más extensa y dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. De los pasajes leídos, nosotros vemos algo que es muy claro. Las esposas deben someterse y respetar al esposo. Son dos caras de una misma moneda. No es lo mismo someterse y respetar. La sumisión o sujeción tiene que ver con comportamiento, con acción. El respeto tiene que ver con actitud. El término usado en el idioma original, traducido someterse, es tomado del argot militar y significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. La sumisión es manifestar obediencia humilde e inteligente a una autoridad ordenada por Dios. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿A ustedes le asignan el esposo? No, ustedes no le asignan. Ustedes le dicen que sí. Por eso la importancia de uno no dejarse llevar por las emociones, ni porque él se vea muy bien, ni porque hable bien, porque a fin de cuentas, ese es el hombre que va a ser cabeza de la relación, de la familia, y a quien tú vas a tener que someterte, a quien tú vas a tener que sujetarte. Ahora bien, ¿los hijos tienen que someterse a los padres? Sí. ¿Y cuál es la diferencia de la sumisión de los hijos a los padres de la sumisión de las esposas a los esposos? Muy claro. Los hijos o se someten o los sometemos. Y eso está clarísimo en las Escrituras. Y las esposas, las esposas o se someten o nosotros tenemos que orar mucho. Tenemos que orar mucho porque en ningún lugar de la Escritura se enseña que el esposo debe someter a la esposa. Óiganme bien, en ningún lugar. Eso es algo que nuestras esposas deben hacer voluntariamente. Pastor, ¿pero lo están haciendo mal? Sí. ¿Y entonces qué tú vas a hacer? Tú no puedes tomar ninguna medida de coerción ni de presión. No. Lo más que tú tienes que hacer es pastorearla y decirle, mira mi amor, creo que estás haciendo mal por esto, por aquello. Y ora que te haga caso.
A ella le van a pedir cuentas por eso. Pero tu autoridad no llega hasta el punto de ejercer coacción. No. ¿Cómo se somete Cristo al Padre? Voluntariamente. El Padre no somete a Cristo. Cristo se somete al Padre de manera voluntaria. Ahora, como vivimos en esta época, si yo estuviera hablando de esto hace 50 o 60 años atrás, quizá no tuviera que dar esta explicación que voy a dar ahora. Pero como vivimos en la época en que vivimos, yo quiero empezar diciendo que no es sumisión. Porque a pesar de que yo dije, no se me adelanten, ya puede ser que alguna de las damas aquí presentes ya están incómodas conmigo. En primer lugar, no se incomode conmigo que yo no escribí la Biblia. En primer lugar. Y en segundo lugar, repito, tenga paciencia, que no necesariamente significa lo que posiblemente tus prejuicios te llevan a creer que significa. Así que déjenme aclarar qué no es sumisión. En primer lugar, y lo más importante, sumisión no es esclavitud. No es que cuando ustedes se casan, ahora tu esposo tiene una esclava, él llega a la casa y le dice, hazme un jugo, hazme la cena y déjame yo bañarme y tenme la televisión prendida en el canal de deporte. No, no es un servicio que tú tienes, no es una esclava, es una esposa. Eso es lo primero. Lo segundo, tampoco significa, y esta es la parte que más se enfatiza de manera incorrecta, tampoco significa inferioridad. Las esposas no son menos que los esposos porque son mujeres. Esto no se trata de quién es superior, esto se trata de quién tiene la responsabilidad de cada cosa. Miren, mis hermanos, algunos de ustedes posiblemente trabajan en alguna empresa familiar. Y a veces ocurre en esas empresas que el jefe suyo es jefe no porque tenga más capacidad que usted, sino porque es hijo del dueño. ¿Y qué tienes tú que hacer? Someterte. Y a veces tú lo ves que tú dices que ni sabes lo que te está hablando. Y el que sabe de eso eres tú. Pero él es el hijo y él es tu jefe. Eso no es que es mejor que tú. Pero en la responsabilidad y en la providencia de Dios, Dios te lo colocó como jefe. El argumento más fuerte para mostrar que no es inferioridad es un argumento teológico. Nosotros los cristianos creemos en un Dios trino, es decir, un Dios que subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y es un solo Dios. Pregunta: ¿se somete Dios el Padre a Dios el Hijo? No. ¿Se somete Dios el Hijo a Dios el Espíritu Santo? No. Entonces eso significa que Dios el Padre es más Dios que Dios el Hijo. No, tampoco significa eso. Es como ellos funcionan entre sí, pero son uno. No hay uno que es más Dios que otro. De igual manera, en un matrimonio no hay uno que es más importante que el otro. No hay uno que es más valioso. No hay uno que es más grande. No, es un asunto de responsabilidades. Por otro lado, sumisión tampoco significa no opinar. El esposo dice, mira, yo creo que vamos a hacerlo de tal manera. Y la esposa dice, mira, yo creo que eso no va a salir bien así. Sométete. Pero espérate, ¿cómo que se somete? Ella no te está diciendo, te está dando su opinión. Miren, mis hermanos, un hombre sabio siempre escucha la voz de su esposa. No siempre hace lo que su esposa dice, son dos cosas diferentes. Pero siempre le escucha. ¿Por qué? Porque las mujeres ven la vida de una manera diferente a nosotros y ven cosas que a veces nosotros nos vemos. Miren, cuando yo estaba criando, yo era el predicador y en muchas ocasiones las hijas, 3 hijas, algunas nos pedían un permiso. Mi esposa y yo acordamos desde el inicio que los permisos nunca se daban unilateralmente. Si iban donde ella le decía, déjame hablar con tu papá. Si iban donde mí, yo le decía, déjame hablar con tu mamá. En muchas ocasiones,
cuando yo hablaba con su madre, yo estaba inclinado a dar el permiso. Y cuando le decía, amor, mira, ¿qué tú crees? Me decía, no, yo creo que no. Yo, ¿y por qué? Y cuando ella me daba la razón, no siempre, pero con mucha frecuencia, ella estaba viendo cosas que yo no había visto. Y cuando ella me lo decía, yo lo veía clarito. Oh, es verdad, mira, yo no pensé en eso. Así que, no, un hombre de verdad no es un hombre que no hace caso de opiniones de mujeres. No, un hombre de verdad usa los mejores recursos del matrimonio. Y seguro que nuestras esposas tienen áreas donde son mejores que nosotros. Y eso no tiene ningún problema. Pero nosotros somos los responsables finales. Y si somos sabios, debemos aprovechar la fortaleza que nuestras esposas tienen. Déjenme decirlo de otra manera. Una esposa que no opina pensando que es sumisa y le dice al esposo, no, hazlo como tú quieras, no está siendo sumisa, está siendo servil y ni siquiera está cumpliendo su función de ayuda idónea. La ayuda idónea nos ayuda a ver cosas que nosotros no vemos, nos da puntos de vista que no hemos considerado. Por otro lado, sumisión tampoco significa anulación de la personalidad. Hay hombres que después que se casan, ellos quieren hacer a su esposa a su imagen y semejanza, no a la de Dios, a la de ellos. Ellos quieren que la esposa le guste lo mismo que a ellos les gusta, que tenga sus mismos sueños. No, que sea igualito. Y a veces uno ve cosas, no es tan común, pero yo he conocido casos donde yo digo, uy, pero qué terrible. De ese tipo de hombre que en el argot dominicano decimos que no lo mecieron cuando chiquito. Porque yo a veces bromeo y digo, mira, si viste a fulano riéndote, aprovecha y tómale una foto, porque tú no sabes cuándo va a ser la próxima vez que tú lo veas riéndose. ¿Has visto esos hombres que siempre están así? Y todo es un problema. Entonces se casa con una mujer que es un cascabel. Una mujer que es alegre, que tiene una personalidad extrovertida. Y entonces después que se casan, ay, pero tú te ríes de todo. Ay, pero entonces empieza a molestarle. Pero así fue que tú la conociste. Su misión no es ahora que tú la vas a coartar de ser como ella es. Así que vamos viendo, ¿verdad? Y finalmente su misión tampoco es la eliminación de las habilidades y de las capacidades. ¿Quién es el responsable de sostener el hogar? Nosotros los hombres. Si nuestras esposas trabajan y ayudan, da gloria a Dios por eso, pero esa no es la responsabilidad de nuestra esposa, esa es la de nosotros. Pues tú no quieres ser cabeza, porque no queremos ser cabeza para estar mandando, pero nos olvidamos de todo lo que implica. Mi hermano, ustedes llegan todos los días, ustedes llegan todos los meses a fin de mes alando aire. Y un día tú le dices, mi amor, administra tú este mes a ver qué tal nos va. Y tú le das la libertad de que ella sea que administre los chelitos. Y no solamente llegan sin alar aire, sino que hasta sobra alguito. Es obvio que es mejor que tú en las finanzas. Y eso no pone en entredicho tu masculinidad. Tú sigues siendo responsable, pero tú estás usando los mejores recursos del matrimonio. Déjenme ponerlo en algo más sencillo todavía. Por mi propia forma de ser, yo estoy hablando de una manera racional, no necesariamente de cómo mi cuerpo responde. Porque a mí me choca muchísimo cuando en un matrimonio yo veo que quien maneja siempre es la mujer y el hombre va al lado. Pero es por mi personalidad. Pero eso no tiene nada de malo. A mí me choca porque digo, y a veces he visto casos donde definitivamente la mujer maneja mejor que el esposo. No son comunes, No son comunes, pero sucede. Entonces, no hay ningún problema. Uno tiene que estar claro cuál es mi responsabilidad.
y uno usa los mejores recursos del matrimonio. Habiendo dicho eso, entonces déjenme añadir algunas cosas que son importantes mencionar. La sumisión de la esposa al esposo es algo espiritual. Mientras más cerca tú estás del Señor, más fácil va a ser cumplir con tu responsabilidad. Oigan lo que dice Efesios 5:22. Te debes someter a tu esposo. ¿Cómo así? Oh, como tú te sometes al Señor. No, pero pastor, pero es que él no se parece en nada al Señor. Bueno, mi hermana, es que no está diciendo que te sometas al Señor, a tu esposo como al Señor, porque tu esposo se parece al Señor. No, es por causa del Señor. No es porque tu esposo lo merezca. Si tú tienes un esposo que merece que tú te sometas, da gloria a Dios. Pero eso no es muy común tampoco. Es como sométete no porque Él lo merece, sino porque Cristo lo merece. Porque Cristo nos compró con su sangre. Es mirando a Cristo que nosotros lo hacemos, no es mirando al esposo. Si miramos al esposo, posiblemente tendremos razones de desanimarnos. Pero si miramos a Cristo, tendremos razones para tener esperanza. Por otro lado, recuérdense lo que dijimos, no es solamente la sumisión, sino también el respeto. El respeto tiene que ver con actitud. Yo conozco mujeres sumisas, pero no necesariamente respetuosas. ¿Cómo así, pastor? No, ellas hacen lo que el esposo le dice, pero a veces, mi amor, vamos a tratar de hacer tal cosa. Y entonces ella argumenta y al final el pastor dice, no, mira, yo creo que es mejor así, vamos a hacerlo así. Y ella sale a hacerlo, pero en el camino dice, este tigre se inventa. Tío, este hombre se inventa. Eso no es una forma respetuosa de dirigirse a tu esposo, porque es quien Dios ha puesto como autoridad en tu vida. Pero por otro lado, y esto, ¿verdad? Es como, pastor, no siga que se está poniendo cada vez peor. No. Hay que ser totalmente apegado a la Escritura. La sumisión es extensiva. Pastor, ¿y en qué que yo me tengo que someter a mi esposo? ¿En qué que tengo que someterme? En todo. ¿En todo? Sí, en todo. Ay, mi madre. Qué duro. No, tranquila. Es creyéndole al Señor. Fíjense, dice, sométanse en todo y solamente hay dos excepciones. Solamente hay dos excepciones. Cuando tu esposo te pide hacer algo que Dios prohíbe, entonces es el momento de decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O cuando tu esposo te prohíbe hacer algo que Dios manda, tampoco estás obligada. Fuera de ahí, si es asunto de gustos o de preferencias, entonces no. Déjeme poner el típico caso. Usted es creyente y está casada con un esposo inconverso. Ustedes se casaron los dos. Vamos a hacer la mejor de las construcciones, ¿verdad? Digo la mejor de las construcciones para no asumir que te casaste con un inconverso. Pues si te casaste con un inconverso, entonces uno dice, bueno, pues tú estás cosechando lo que tú quisiste. Pero vamos a asumir que los dos se casaron siendo inconversos y en un momento determinado el Señor en su gracia y su misericordia abrió tus ojos y tú te convertiste y tu esposo no. Ahora tú estás casada con un hombre inconverso. Y él te dice, óyeme, ahora es la fiesta de fin de año y todo el mundo va con sus esposas. Me gustaría que tú me acompañaras. Ay, no, yo no voy para allá. Es un ambiente muy mundano. Pero espérate. Yo sé que bien tú no te vas a sentir, pues yo tampoco me sentiría bien. Pero esto no es un asunto si tú se sientes bien o no. Es pecado que tú estés ahí. Oh, pastor, pero ahí están tocando música y merengue y cosas. Y también están bebiendo. Pero tú estás bebiendo. No, pues tú estás tranquilo. Yo no sé si me entiende. No es cómodo, pero si tu esposo quiere que lo acompañe, vete. Ahora, suponte que en lugar de eso, es que tu esposo viene un día y te dice, óyeme, nosotros como que estamos medio lentos, como que esto se está volviendo muy rutinario. Traje una peliculita aquí para que la veamos, para que nos calentemos. ¿Qué película?
No, tú sabes, una película. No, yo no sé, dime. No, donde tú ves y después entonces tú practicas. No, no, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque eso es pecaminoso. ¿Ven la diferencia? Una cosa es pecaminoso, no estás obligado a someterte. Otra cosa es que quizás no es lo que más te gusta o no te sientes del todo cómoda, pero hazlo. Por otro lado, déjeme decir lo siguiente, o déjeme resumir. Mis hermanos y sobre todo mis hermanas, Dios no estableció ese esquema así porque tuviera algo contra las mujeres, sino para su protección y para que hubiera armonía en el hogar. La mujer generalmente, siempre hay sus excepciones, pero la mujer generalmente es más vulnerable física y emocionalmente. El esposo está para protegerla y librarla de situaciones con otros. Yo sé que una mujer dominicana tiene un problema con el vecino y la mujer se empantalona y tiene un rebú grandísimo con el vecino. No te metes en eso. Dirá, ay, no se preocupe vecino, cuando mi esposo venga le voy a decir para que ustedes hablen. Hablen ustedes, yo estaba hasta peleando y discutiendo con un hombre. Eso es para tu protección. Hasta en el hogar. Tus hijos crecen y a veces son más grandes que tú y más fuertes y quieren ponerse de fresco con la mamá. ¿Quién es que tiene que defenderlo? Hay padres que le dicen, eso es que tú no te das a respetar. No diga eso, si es delante de ti. Esa es mi esposa y yo los amo a ustedes, mis hijos, pero a mi esposa hay que respetarla aquí en esta casa. Soy yo como cabeza de hogar que tengo que defender a mi esposa. Yo recuerdo haber leído una historia real de una mamá que le llamó la atención a un niño. Y entonces le llamó la atención por algo que había hecho mal y salió de la habitación y lo dejó ahí. Y el niño, cuando la mamá se fue, dijo así incómodo, tonta, con tan mala suerte que en el mismo momento que lo dijo estaba entrando el papá. Y el hermanito estaba ahí. Así que el papá lo agarró aquí por la ropita y lo levantó así en vilo, frente a frente. Le dice, ¿quién es tonta? Y entonces el niño dice, yo soy un tonto, papi, yo soy un tonto. El hermanito tuvo que salir de la habitación porque el hermanito estaba por explotarse de la risa viendo la escena. Pero eso es una manera de expresar, óyeme, tú y yo somos los encargados de proteger y de cuidar a nuestras esposas. Es como si tú y yo fuéramos un muro de contención entre toda esa presión que puede venir del mundo hacia ellas. El esposo la protege de esas actitudes irrespetuosas. Alguien lo expresó de la siguiente manera. La intención de Dios es que el esposo permanezca entre su esposa y el mundo, absorbiendo muchas de las presiones físicas, emocionales y espirituales que de otro modo vendrían contra ella. Hermanos, nosotros a veces entendemos las Escrituras hasta que nos toca algún ídolo de manera personal. Yo recuerdo un hermano que aparte de ser hermano y oveja de nuestra iglesia, somos amigos. Y en un momento determinado, él se molestaba con su esposa porque él decía que los demás, las esposas se le aparecían y le llevaban la comida y que entonces ella que estaba tan cerca no lo hacía. Pero después en otro momento se me quejaba de que ella no lo ayudaba económicamente. Hasta que un día yo le dije, óyeme, con los dos ahí, ella no tiene que ayudarte. Ella puede, y qué bueno, pero ella no tiene que. El que tiene que resolver es tú. Y después, cuando estábamos él y yo solos, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que cada cierto tiempo él me decía, ese fue el peor consejo que tú diste delante de ella. Digo yo, no, es que yo no tengo que ver si tú somos amigos o no, es que eso es lo que la Escritura enseña. Entonces, tú quieres que ella te ayude económicamente, en otras palabras, tú quieres que trabaje. Pero cuando ve otras que están en la casa, que no es que no está trabajando en la casa con sus hijos, que le lleva la comida, entonces tú también quieres eso. Tú no se puede tener lo mejor de todos los mundos. Uno tiene que ser consciente.
Así que, resumiendo, el ministerio primordial, prioritario de la esposa es su esposo. Nunca debe hacer algo que vaya en detrimento de su esposo. A veces ocurre en algunas iglesias, hay iglesias que son muy activas. Eso no significa necesariamente que estén muy cerca del Señor, pero ellos entienden que sí. Y entonces resulta que tienen lunes oración, martes estudio bíblico, miércoles evangelismo, jueves reunión de damas, viernes. Entonces, la mujer se convierte con un esposo inconverso y al final terminan separándose. Y cuando tú le preguntas a ella, ay, no, es impío, no quería que yo fuera a la iglesia. Él se separó de mí por causa del Señor. Y algunos se lo aceptarán, pero si me lo pregunta a mí, le voy a decir, no, por causa del Señor, no, por causa de tu imprudencia. Porque no es que no vayas a la iglesia, pero si tú tienes un esposo inconverso, tú tienes que atenderlo. Aunque sea creyente, lo que pasa es que se supone que si tienen todo eso, van juntos. Pero tu prioridad es tu esposo, no por encima del Señor. Pero a veces confundimos nuestra relación con el Señor con el servicio al Señor. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Habiendo dicho eso, permítame entonces ahora pasar al rol del esposo. Porque cuando nosotros leemos los versículos donde se dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres, y añade algo, y no seáis ásperos con ellas. ¿Tú te estás dando cuenta? No solamente que tú la ames, no la trates como si fuera otro amigo tuyo. Tú llegas donde un amigo tuyo y tú lo encuentras de espalda y fácilmente que tú le haces así por la espalda, ¡pum! Dime, ¿cómo tú estás? Yo que no le dé un tablazo hacia tu esposa. ¿Por qué? Porque es un vaso más frágil, es más delicada. Es como expresa Primera de Pedro 3:7, dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Uy, ¿usted está oyendo eso? Mira, no sea en la iglesia un santo y o sí, ojito cerrado, alabado sea el Señor, varón santo, estaba orando. Y entonces en la casa tú tratas mal a tu esposa. Porque Dios dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú no tratas bien a tu mujer, yo no voy a oír tus oraciones. Esa es la traducción al español dominicano. Por eso me encanta lo que Moody, predicador del siglo pasado muy reconocido, dijo una vez. Me encanta. Él dijo, si yo quiero saber si un hombre realmente ama a Dios, yo no se lo voy a preguntar a su pastor, yo se lo voy a preguntar a su esposa. Y luego añade, y si tú no tratas bien a tu esposa, a mí no me hables de la Biblia. Y yo digo, amén. A mí no me venga a estar citando versículos, de estar hablándome de la Biblia. Y no, porque mira, qué teología, no. Vaya a atender a su mujer y a tratarla bien, como una princesa, como una reina. Eso es lo que significa tener el rol de esposo, de hombre y de cabeza del hogar. Así que, al igual que en el caso de la mujer, que son como dos caras de una misma moneda, nosotros vemos aquí dos caras de una misma moneda en lo que Dios espera de los esposos. Dios espera de los esposos que asuman el liderazgo en la relación y que amen a sus esposas. Ustedes ven por qué suena como más suave la responsabilidad. Porque cuando uno dice que asuman el liderazgo, uno dice, ay, claro que esté jefiando. Y después cuando dice, y que lo ame, pero claro que me aman porque por eso se casó conmigo. No, espérense, déjenme explicarlo para ver si al final sigue pensando igual. Déjenme explicarlo. Porque así suena ciertamente como que a la mujer se la pusieron difíciles y a nosotros nos la pusieron suavecito. No. En primer lugar, el esposo debe asumir el liderazgo.
porque Dios nos designa como cabezas en el matrimonio. El punto es que cuando hablamos de liderazgo, no debemos pensar en la idea de un jefe que está dando órdenes por doquier, porque el concepto bíblico de liderazgo es diferente al del mundo. Según Dios, un líder es mayormente un siervo. En una ocasión, iba el Señor caminando con sus apóstoles y ellos iban en el camino discutiendo. Ustedes saben que los apóstoles estaban equivocados. Ellos pensaban que las promesas mesiánicas de Cristo como Rey se iban a cumplir en su primera venida. Así que ellos estaban seguros que Cristo los iba a librar de la esclavitud del yugo romano y ellos estaban, ¿saben lo que estaban haciendo ellos en el camino? Ellos estaban repartiendo los puestos. ¿Y a ti qué secretaría te gusta? Ay, yo quiero que me pongan en finanzas. Ay, no, tú sabes que yo soy muy deportista. A mí que me pongan en la secretaría de deporte. Los apóstoles estaban repartiendo. Y el Señor le dice, ¿qué era lo que ustedes hablaban en el camino? Y ellos no, ahí como con medio vergüenza, ¿verdad? Y el Señor le dice, miren,